Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la historia ni de los personajes. Capítulo 13. Ella es débil de corazón. Bellatrix Black yacía en una habitación vacía en un estado miserable. Su rostro normalmente hermoso y perfecto parecía pálido y demacrado. Su ropa estaba desalineada, lo que nunca antes se había visto en la siempre recatada, apropiada y hermosa ministra de magia. Ella miró aturdida el informe que había sido enviado a su Magi Mirror. Fueron solo los nombres y casas de todos los estudiantes clasificados este año. Axel Hunt. Slytherin está en Slytherin, sin antecedentes familiares, con un cuerpo lisiado e incapaz de hacer magia. Si incluso ella fue tan dura con él sin ningún motivo. Es comprensible que sufra mucho durante su estancia allí. Grieta, el dispositivo se le cayó de la mano, provocando que la pantalla se rompiera, pero ella no le prestó atención. Hunt. Axel Hunt. Tristan Hunt. ¿Podría seguir negando la verdad? El colgante, el asombroso parecido y ahora el mismo apellido. 3 deudas de vida. Eso, además de poder escapar de su destino de ser la esposa trofeo de un mortífago, y aprender tantas cosas que hoy puede ser la mujer más poderosa de Gran Bretaña y probablemente la mujer más poderosa del mundo. Eso es exactamente lo que ella le debía. Todo eso fue hace 15 años. Después de ayudarla a superar su situación, tuvo que irse ya que había gente persiguiéndolo. Al quedarse sola y sin querer ir a Gran Bretaña, donde sus padres la habían vendido a los mortífagos, Bellatrix recorrió el mundo entero durante años después de eso. Con su perspectiva cambiada gracias a ese hombre, todo le parecía diferente. Pudo ver el mundo sin prejuicios. Cuando finalmente regresó a Gran Bretaña después de años, descubrió que todo había cambiado. Andy, que fue expulsada de la familia después de huir de casa y casarse con un hijo de muggles, estaba teniendo dificultades para criar a su hija y pagar el tratamiento de su marido trastornado. Mientras tanto, Sirius estaba en la cárcel, acusado de ser un asesino en masa y partidario de Voldemort. Y todos los demás negros estaban muertos. Excepto Cissy, que no se molestaría en cuidar de nadie. Ella fue la que más la decepcionó. Bellatrix, que para entonces había cambiado debido al hombre que solía decir la familia es primero, decidió luchar por el resto de su familia. Se convirtió en Lady Black, restableció a Andrómeda como miembro de la familia negra y la invitó a vivir con ella una vez más. Después de eso, se convirtió en ministra de magia y le consiguió un juicio a Sirius. Con su vida resuelta, llegó a la razón detrás de su candidatura a ministro de magia. Encontrar a Tristan Hunt y también ayudarlo. Las personas que lo perseguían eran un grupo bastante misterioso. Tristan solía ser parte de ellos en un momento hasta que un día se dio cuenta de sus verdaderos objetivos y se escapó con algo. Después de buscarlo con todos los recursos, imagínate su sorpresa cuando descubrió que Tristan ya estaba muerto. Eso le había parecido el fin del mundo. En ese momento, pasó mucho tiempo en duelo. Y en ese momento su familia la apoyó mucho. Ella estuvo de luto hasta que un día se dio cuenta de que incluso si él estaba muerto, había cosas que podía hacer por él. Sus puntos de vista idealistas, sus deseos y su brillantez aún podrían conservarse en este mundo a través de ella. Y lo más importante, aún podía vengarse de las personas que lo perseguían. Después de ese día, ha pasado casi una década y ella estableció sus acciones durante este tiempo según una lista de prioridades. Tristan. Familia. Hacer que el país sea lo suficientemente poderoso como para descubrir a los misteriosos enemigos de Tristan y destruirlos. Hacer del mundo un lugar mejor ya que Tristan así lo quería. Si alguien se mete con esta prioridad, no dudará en destruir a esa persona. Ahora Axel tenía algo que su familia quería. Ese es el segundo en su lista. Así, afrontó la situación sin preocuparse por herir los sentimientos de un insignificante don nadie. Eso fue hasta que vio el colgante. Se veía exactamente igual que Tristan. Desde ese momento, hasta ahora, ella había estado en negación. Ella seguía pensando que él debía ser otra persona, porque si no lo era, el significado de sus acciones era demasiado horrible para pensar en ello. Las palabras que ella le había dicho seguían resonando en su mente. Palabras tan horribles, no deberían decírselas a otro ser humano y mucho menos al hijo de la persona a quien le debía todo y más. Pero ella ya no puede negarlo. Tiene que aceptar que él es efectivamente el hijo de Tristan Hunt. Ese Tristan, que solía decir que la familia es lo primero y le dice que debe amar a la suya. Su hijo ha tenido que vivir en las calles, sin amor y luchando por conseguir comida. Ese Tristan, que era un hombre honesto y honorable. Alguien que incluso logró convertir a alguien malvada en alguien un poco mejor. Su hijo ha tenido que aprender a robarle a la gente. Ese Tristan, que ni siquiera podía ver sufrir a un extraño. Su hijo sufrió múltiples heridas mientras crecía, fue torturado por la maldición Cruciatus y ahora está lisiado de por vida. Ese Tristan, que tanto la ayudó por ella sin pedir nada a cambio. Quien siempre se aseguraba de no ser demasiado duro incluso mientras la regañaba. Le dijo palabras tan duras a su hijo que ni siquiera deberían decírselas a sus enemigos. Si bien el niño pobre siempre había luchado duro por la riqueza, ella lo había llamado pobre.
Si bien él había tratado de ser alguien poderoso, ella lo había llamado un don nadie insignificante. Si bien el niño confió en alguien por primera vez, ella había roto esa confianza en pedazos. Si bien el niño tenía felicidad y esperanza en su vida por primera vez, ella los había aplastado sin piedad. Ella tomó su varita. Con todas las cosas aceptadas, solo había una cosa en su mente en este momento. Y eso es, una perra como ella merece ser castigada. Axel, en la mesa del desayuno, Axel dobló su horario y se lo guardó en el bolsillo. Tuvo transfiguración lo primero que hizo hoy. Mientras comía, llegaron los correos de Budo, dejando caer algunos periódicos y algunas cartas. La mayoría solo tenía paquetes. Después de que la tecnología Magimirror se introdujo en Gran Bretaña, la mayoría de las personas que podían permitírselo leían las noticias y se comunicaban con la gente a través de ellas. Sin embargo, todavía no se ha desarrollado ningún sistema de paquetería en Gran Bretaña. Entonces la gente todavía dependía de los búhos para eso. O más bien, el ministerio no permitió que esa tecnología ingresara a Gran Bretaña todavía, o los cientos de miles de búhos nacidos y entrenados a través de una gran cantidad de recursos de repente serían inútiles. Algunos países mágicos desarrollados tenían mejores alternativas. En ese momento, una enorme lechuza de tono negro que llevaba un paquete se abalanzó sobre el gran comedor, atrayendo mucha atención. La mayoría de la gente reconoció al búho en un instante. Esta raza de búho solo fue utilizada por la familia Black. Y como era de la familia Black, asumieron que era para Rose, quien fue adoptada por los Black. Pero para sorpresa de todos, la lechuza aterrizó frente a Axel. Axel miró a la lechuza frente a él con el ceño fruncido. Después de salir del caldero chorreante, había cancelado el pedido personalizado de su ropa de Madame Malkins. Entonces no debería recibir ningún paquete en este momento. Comprobó los detalles escritos en él y descubrió que efectivamente estaba dirigido a su nombre. ¿Hay alguna otra cacería de Axel aquí? El remitente, Andrómeda Tonks. El buen humor de Axel se agrió instantáneamente. ¿Por qué esta mujer no puede simplemente dejarlo en paz? Al abrirlo, encontró una carta y una billetera de aspecto caro en su interior. Querido Axel, hice el resto de las compras por ti. Lo habría enviado antes con Rose, pero tu ropa personalizada no estaba lista en ese momento. ¿Lo cancelaste? Después me llamaron para confirmarlo y lo negué. Además, felicidades por haber llegado a Slytherin. Aunque no estoy muy seguro de tus antecedentes familiares. Nunca me dijiste. ¿Y por qué el personal de Hogwarts vino a ayudarte con tus compras? ¿Realmente no hay nadie que te cuide? De todos modos, vi el recuerdo. Nunca supe que Kyrus Greengrass fuera una persona tan enferma y trastornada. Tienes la voluntad más fuerte que jamás haya visto en mis 10 años como sanador mental. Me alegro que el hombre esté muerto. Me puse tan furiosa cuando descubrí que mi hermana tiene tus recuerdos. No sé exactamente cómo los consiguió mi hermana, pero me gustaría pedirle perdón por lo que haya hecho. Bella nunca ha sido una persona educada ni paciente. Ella dijo que lo diste voluntariamente, pero luego no sé por qué te fuiste. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó? Bella no ha vuelto a casa desde entonces. Muchos problemas están surgiendo después de su repentina e inexplicable desaparición. Ella no responde a ninguna de las llamadas. Los aurores empezarán a investigar muy pronto, esperando ansiosamente tu respuesta. Andrómeda. Axel arrugó el trozo de pergamino con ira. Estas personas simplemente no lo dejarían ir. Si no encontraban pronto a esa perra ministra, los aurores comenzarían a investigar. Y como la última persona que estuvo a solas con ella, probablemente sería la primera persona en la que se sospecharía. Incluso si consideran el hecho de que era solo un niño lisiado, al menos lo interrogarían y probablemente también tomarían sus recuerdos. No sabe cómo funciona en el mundo mágico, pero sí sabe que la policía sabe cómo hacer hablar a la gente. Y esos métodos no son agradables. Ha tenido tratamiento de primera mano. Esas personas eran despiadadas incluso con un niño. Axel abrió la billetera de cuero negro y se dio cuenta de que era mucho más grande por dentro. Más grande que el espacio en su mochila. Tenía todo el equipo, libros y otras cosas de la lista de compras y más. Axel ni siquiera les dio una segunda mirada antes de cerrar la billetera y guardarla en su mochila. A su modo de ver, estas cosas eran solo un engaño. La razón principal era que simplemente estaba preocupada por su querida hermana. Como Bellatrix había dicho, esto era solo una tontería para sus arcas. Cuando levantó la vista, se sorprendió al ver que la mayoría de los estudiantes lo miraban por alguna razón. Incluso algunos profesores. Bueno, estoy jodido, ¿no? Se dio cuenta. Lo último que quería era atención. La atención conduciría a la curiosidad y la curiosidad llevaría a que la gente investigara sus antecedentes e historia. Si esto aún no era suficiente atención, la chica que vivía ella misma se paró detrás de él junto con Neville. Podía reconocer esa lechuza a una milla de distancia. Su nombre era Ter. ¿Qué era?
Le preguntó a Axel mientras la lechuza volaba y se posaba en su hombro. ¿Por qué estás aquí? Axel le preguntó en su lugar. Ella mostró su horario. Tenemos transfiguración juntos. Me preguntaba si te gustaría venir. Estuvo a punto de negarlo, pero cuando miró a los curiosos estudiantes, suspiró. Ya habían escuchado su invitación. No podía negarlo. Esta no era una pregunta ya que no le dieron otra opción. Dirige el camino, dijo, colgándose la mochila al hombro. Entonces, comenzó Rose mientras salían del gran comedor. Aún no has respondido qué vino a entregar a Ter. Axel se encogió de hombros, solo algunas cosas de compras. Tu tía Andrómeda me preguntaba si sabía dónde estaba tu tía Bella. ¿Y entonces? ¿Sabes algo? Preguntó Rose, casi demasiado rápido. Axel suspiró para sus adentros. Él ya sabía que ella ya lo sabía. Ella no es muy buena actuando. Axel la miró como si fuera una idiota. No sé, Rose lo miró dubitativa. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ella no se veía bien después de su regreso. Axel se detuvo por un segundo. Pudo ver un cambio notable en su actitud con respecto a ayer. Hasta Sorting, su tono era amistoso y gentil. Pero justo después de que lo clasificaron en Slytherin, ella lo miró de manera diferente. Y su tono también ha cambiado notablemente. Para empezar, nunca esperó nada más de ella. Él le devolvió el favor de la misma manera. Señorita Potter, déjeme asegurarle que no sé nada. Nunca he conocido a su tía antes y solo soy un lisiado que ni siquiera puede hacer magia. ¿Hay alguna forma de saberlo? Preguntó fríamente antes de dejarlos atrás. Neville resopló. ¿Ves? Ya está mostrando sus colores de Slytherin, ¿no? Te lo dije ayer. La mayoría de los Slytherin son malvados. La abuela, el papá y el tío Sirius también dicen lo mismo. Rose sacudió la cabeza con una mirada culpable. Pero tenía razón. ¿Por qué me molesté en preguntar? Solo estaba preocupada por su tía. Las fuerzas privadas ya se estaban moviendo, tratando de localizarla. Después de todos los ataques anteriores al ministro en la última década, tampoco estaban equivocados al preocuparse. Axel no fue primero al salón de clases. En cambio, le preguntó a un estudiante cómo llegar a la lechucería. Había un problema que necesitaba solucionar antes de hacer cualquier otra cosa. De lo contrario, muy pronto traerá a Aurores a Hogwarts para ser interrogados. Había pensado que lo resolvería después de clases, pero después de que Rose lo confrontó, se dio cuenta de que era mejor hacerlo lo antes posible. Entró en un armario de escobas vacío y sacó su varita. Cuando tocó la varita, emitió un zumbido junto con una chispa. Bueno, alguien parece ansioso, murmuró. También estaba ansioso por aprender magia, pero tenía que hacerlo primero. Cerrando los ojos y tocándose la cabeza con la punta, sacó un hilo plateado de su cabeza y lo guardó en una botella de agua de plástico. El método para hacer esto estaba incluido en el paquete de oclumancia para principiantes y pudo hacerlo ya que no necesitaba habilidades mágicas sino habilidades mentales. Maldita sea, eso realmente funcionó, murmuró con ligera incredulidad. Ya estaba acostumbrado a fallar en la magia. Anfitrión, en realidad tienes bastante talento. Ten un poco de paciencia. Eventualmente sobresaldrás. Como si no lo supiera, pensó mientras salía. Solo le preocupaba que, con su suerte, estaría muerto mucho antes de que eso sucediera. El brillante hilo plateado era el recuerdo de todo su encuentro con Bellatrix. Aunque excluyó la parte de lo que ella vio exactamente en sus recuerdos. Lo excluyó ya que ahora podría mostrárselo a las autoridades en caso de que Bellatrix realmente desapareciera y no supieran que tuvo un encuentro con Quirus Greengras, un hombre que había sido asesinado recientemente. Y lo más probable es que este recuerdo también impida que Andrómeda continúe con su falso acto de preocupación después de saber que su hermana ya la había expuesto. Le hubiera gustado añadir una nota también, pero como era de esperar, no puede escribir nada comprensible con sus dedos tan inestables. Solo pudo romper una hoja que contenía la firma de Andrómeda y pegarla a la botella. Cuando finalmente entró en el Owlery mientras jadeaba debido al esfuerzo, se detuvo en seco. Había una niña parada frente al espacio abierto del Owlery, mirando el paisaje mientras acariciaba suavemente el plumaje de una lechuza que descansaba sobre su hombro. No se habría molestado si fuera cualquier otra chica, pero era la misma chica que lo seguía anoche. Martina no tenía ganas de asistir a la clase en ese momento, así que simplemente se la saltó. Hace tiempo que se dio cuenta de que puede hacer muchas cosas que a otros no se les permitirá hacer. Eso también incluía faltar a clases, aunque algunos profesores tienden a hacer que ella aprenda algo desafiante mientras enseñan a los demás estudiantes. Lamentablemente, las pociones no eran una de ellas. Entonces vino a conocer a Rowlet, su querida lechuza. Le había puesto el nombre del lindo Pokémon Rowlet ya que los dos se parecían bastante. En ese momento, Rowlet de repente giró la cabeza centésimo octogésimo para mirar detrás de ellos. Al darse vuelta también, vio que era un chico que la miraba con sorpresa. Justo cuando estaba a punto de ignorarlo, vio que sus ojos le parecían familiares.
Cuando el niño se dio vuelta para encontrar una lechuza, su figura se superpuso con la de la persona que la había hecho tropezar la noche anterior. Cualquier otra persona no habría hecho la conexión, pero ella era un genio con un intelecto monstruoso. Entonces, ¿fue este pequeño hombre de aquí quien hizo eso, eh? Pensó con el ceño fruncido al recordar lo vergonzoso que fue cuando se cayó al suelo mientras corría. Incluso se le había subido la falda, mostrando el paisaje prohibido. ¿Fue una suerte que fuera invisible en ese momento, o habría usado sus poderes en ese mismo momento? Tú. Ella lo llamó, haciéndolo detenerse. Axel maldijo en voz baja cuando ella lo llamó. Sistema, ¿debería huir? Cálmate, Axel. Hay un 0,02% de posibilidades de que puedas correr. System recomendaría hablar las cosas pacíficamente. Las fluctuaciones mágicas que provienen de ella son increíblemente altas. Maldición. Habla de tener mala suerte, pensó Axel mientras lentamente se giraba para mirarla. No sabía lo que esperaba, pero ciertamente no esperaba que ella siguiera mirándolo fijamente. Anfitrión, actualmente está leyendo tu mente. Axel saltó sorprendido. ¿Qué? Pero ni siquiera mantuve el contacto visual por más de un segundo. ¿Y cómo es que no sentí nada? Ella está en un nivel sorprendentemente alto de legilimancia. Ella no necesita contacto visual y no puedes detectarlo a tu nivel. Axel entró en pánico. Entonces, ¿qué hago ahora? No te preocupes. Parece que no duraría mucho. Y efectivamente, Axel la vio de repente retroceder con un grito ahogado. Sistema, ¿qué pasó? ¿La bloqueaste? No, bloquearla habría causado más problemas ya que se supone que no puedes bloquearla. El sistema simplemente ocultó toda la información sobre sí mismo junto con otra información confidencial y descartó algunos de sus malos recuerdos para ponerla a prueba. Ella no duró mucho. Parece que ella es débil de corazón. Jadeo. Martina jadeó mientras retiraba su sonda de legilimancia. Simplemente ya no podía verlo. Como la mayoría de los reencarnadores, ella no tenía reparos en entrar casualmente en la mente de las personas. Ella solo había querido comprobar qué clase de persona era él y cómo sabía que alguien lo estaba siguiendo ayer, y si hubiera tenido suerte y lo hubiera vislumbrado por casualidad, pero ¿quién hubiera pensado que las cosas le volverían a salir mal? Quedará traumatizada con solo ver los recuerdos de un niño de 11 años. ¿Cómo puede alguien vivir adecuadamente después de experimentar todo eso? Tacha eso, ¿cómo puede alguien estar vivo después de sufrir todas esas palizas? En ese momento, escuchó que él la llamaba, sacándola de su estado de shock. Disculpe, ¿tiene algún negocio conmigo? No. Él no esperó su respuesta y simplemente fue a buscar una lechuza para poner la pequeña botella transparente que tenía en la mano en la bolsa de la lechuza. Tan pronto como terminó, Axel se dirigió directamente hacia la salida antes de que la atónita chica pudiera hacer algo. Capítulo 14. ¿Un ángel? Axel entró en un salón de clases grande que tenía al menos 100 estudiantes en ese momento. Apenas había llegado a tiempo. Había un gato atigrado negro sobre la mesa, mirando a todos los estudiantes con sus ojos amarillos. Axel fue directo a la última mesa para sentarse y sacó su libro de texto de transfiguraciones junto con su varita. ¡Guau! ¡Caray! Profesor. El gato atigrado resultó ser el profesor McGonagall, lo que impresionó un poco a Axel. Se preguntó en qué animal se convertiría, pero su emoción, aunque rápidamente se calmó. Le habían llamado rata callejera demasiadas veces. Está aterrorizado de que se convierta en realidad. McGonagall ignoró la reacción de sorpresa de los estudiantes cuando comenzó las clases. Bienvenido a tu primera clase de transfiguración. La transfiguración es una disciplina mágica muy sistemática y exacta, que funciona mejor para la mente con inclinaciones científicas y, como tal, se considera un trabajo muy duro. Especialmente en comparación con los encantamientos, que ofrecen un margen mucho mayor para la creatividad personal. También al transfigurar, es importante hacer movimientos firmes y decisivos con la varita. No la muevas ni la gires innecesariamente, o la transfiguración ciertamente no tendrá éxito. A Axel instantáneamente comenzó a disgustarle el tema solo por la descripción. Pero entonces, McGonagall, como si supiera lo que estaban pensando los estudiantes, apuntó con su varita al escritorio que instantáneamente se convirtió en un cerdo. Sin embargo, con experiencia y práctica, puedes hacer cosas con la transfiguración que pueden ayudar de infinitas maneras, dijo, convirtiendo el escritorio en algunas cosas más antes de volver a convertirlo en una silla. Los estudiantes se emocionaron al ver la magia, por lo que ella dio una advertencia. La transfiguración es una de las magias más complejas y peligrosas que aprenderás en Hogwarts, dijo. Cualquiera que esté jugando en mi clase se irá y no volverá. Estás advertido. McGonagall hizo que los estudiantes escribieran muchas notas complicadas, ninguna de las cuales Axel podía escribir con su mano lisiada. Había una serie de factores que un mago debía tener en cuenta al realizar hechizos de transformación.
La transformación prevista, T, estuvo directamente influenciada por el peso corporal, A, la crueldad, V, el poder de la varita, W, la concentración, C, y una quinta variable desconocida, Z. Solo después de que terminó de explicar permitió que los estudiantes convirtieran sus cerillas en agujas. Axel frunció el ceño. System, McGonagall también estaba considerando estas teorías y esta complicada fórmula durante su transfiguración. Esa fue magia instantánea, sin necesidad de agitar, cantar o calcular un encantamiento preciso. No, Axel. Después de una gran cantidad de práctica, puedes obtener suficiente control sobre tu magia para que simplemente escuche tu voluntad y la ejecute. La mayoría de estas fórmulas y teorías serán inútiles para entonces. Axel frunció el ceño mientras probaba el hechizo, siguiendo todo lo instruido por McGonagall. Con su mano temblorosa, ni siquiera podía realizar el movimiento de la varilla correctamente. No se produjo ni un solo cambio en la cerilla. Cuando miró la mesa de Rose, vio que ella ya había transformado la suya en una aguja plateada. Aunque vio que la mayoría de los estudiantes estaban en una situación similar a la de él. Solo aquellos que habían practicado antes con una varita pudieron hacerlo. Axel negó con la cabeza. No, esto no sirve, pensó. Al igual que en los encantamientos, los movimientos de la varita no son posibles para él. «Profesor», gritó, levantando la mano. McGonagall, que estaba elogiando a Rose, se volvió hacia él. «Sí, señor Unt». Oh, entonces ella sí recordaba su nombre. Su oclumancia debe ser impresionante. Había tantos estudiantes. ¿Puedo conseguir más cerillas? Sí, ¿cuántos quieres? Alrededor de 100 bastarán, señora. Interrogación de cierre. Eso provocó algunas cejas arqueadas, algunas miradas vueltas y algunas risas disimuladas. McGonagall frunció el ceño, pero le siguió la corriente al chico. Solo puedes usar uno a la vez. Dijo, antes de enviar una caja de cerillas a su escritorio. Ella recuerda su nombre porque la maestra sanadora Andrómeda Black le había enviado personalmente una carta, solicitándole que cuidara de Axel, ya que recientemente había sufrido lesiones debilitantes que lo habían dejado incapaz de usar magia y escribir su tarea. McGonagall también ha transmitido el mensaje a otros profesores. Por lo tanto, justo ahora, cuando él hizo la extraña petición, ella simplemente le dejó al niño tener las cerillas y eso era lo que quería antes, devolver su atención a los otros estudiantes. Axel, sin saber todo esto, le dio las gracias antes de ponerse manos a la obra. Esta vez, se saltó todas las cosas complicadas y ordenó directamente que la cerilla se convirtiera en una aguja mientras cantaba el hechizo. También se aseguró de protegerse la cara con la otra mano. Sopló y tenía razón al hacerlo. La cerilla se rompió en pedazos debido al exceso de magia. Pero notó que había restos de plata en las astillas. Los movimientos de la varita están ahí para dirigir y controlar el flujo de tu magia. Sin ellos y sin práctica, la magia es salpicar colores sobre un lienzo en lugar de pintar con un pincel. Muy bien, menos producción, pensó Axel mientras ignoraba el intenso dolor que le causaba el uso de magia. Esta vez, la cerilla no se rompió en pedazos de inmediato, pero la forma se desfiguró y aún así se rompió al final. Con cada intento, tomará observaciones y realizará cambios en su magia. No estaba desperdiciando cerillas a ciegas. Estaba obteniendo mejores resultados con cada palo roto. Después de unos 20 intentos, Axel estaba en condiciones mucho peores. Y le palpitaba la cabeza. Pero también tenía una aguja plateada algo transitable en sus manos. Mientras tanto, los demás que nunca lo habían probado todavía luchaban por realizar cambios utilizando el complicado método de McGonagall. Muy bien, Axel. Se supone que la transfiguración es muy difícil en comparación con los hechizos. Logró obtener resultados utilizando un enfoque práctico que complementa su extremo talento mental. Más 1% de aprobación. Total, 9%. Se desbloqueará una nueva función del sistema cuando alcance el 10%. Axel no le prestó mucha atención al sistema. Estaría feliz de aceptar cualquier ayuda que provenga del sistema, pero no quiere depender demasiado de él. La nueva función puede ser buena, pero no es inútil en este momento. Decidió perfeccionar este hechizo. Podía sentir que su control sobre la magia se hacía más fuerte. Debería practicar con estas cerillas tanto como sea posible, ya que no tendría muchos sujetos de prueba mientras practica con un animal vivo o un objeto más grande. Cuando se acercaba la hora de terminar las clases, McGonagall miró una vez más al chico en el último banco. Se sorprendió al ver un montón de agujas plateadas sobre su escritorio, junto con varias astillas. Se llevaba un pañuelo a la nariz con una mano mientras practicaba el hechizo con la otra. Ella frunció. Algo no estaba bien. Cuando se acercó y observó de cerca, su sorpresa se intensificó en varios pliegues. Lo primero que notó fue que su condición no era nada buena.
Los ojos inyectados en sangre, con rastros de sangre en el pañuelo, y las venas de sus manos temblorosas y su frente saltaban. La segunda cosa que la sorprendió fue que el niño no estaba haciendo ningún movimiento con la varita mientras realizaba el hechizo. Solo estaba cantando el encantamiento. Y la cerilla se estaba convirtiendo lentamente en una aguja plateada. Señor Unt, deténgalo ahora mismo. Ella ordenó. Axel se detuvo un momento para mirar hacia arriba. ¿Sí, profesor? Preguntó confundido. Los labios de McGonagall formaron una línea dura mientras lo miraba severamente. Tenía la impresión de que sufres lesiones debilitantes y no puedes realizar magia hasta que te traten. Axel frunció el ceño. ¿Qué demonios? ¿Cómo lo supo? Sacudió la cabeza. No recuerdo haberle mencionado esto a nadie, profesor. Estoy herido, sí. Pero aún puedo aprender magia. Es un poco más difícil para mí, respondió, tratando de restarle importancia. ¿Un poco más duro? Repitió McGonagall, dándole una mirada. Ella le quitó el pañuelo que estaba cubierto de sangre por el otro lado. Claramente, es más que un poco más difícil para usted, señor Unt. No más magia para el resto de la clase. Axel consideró explicarle a esta mujer que en realidad estaba bien. Pero decidió no hacerlo. Él conocía a los de su clase. Ella lo ignorará como una chica ignora a su ex. Poniendo una expresión renuente, dijo, sí, profesor, no lo haré. Dejar que me atrapes, añadió mentalmente con expresión inexpresiva. Como el infierno, cualquiera puede impedirle aprender magia. Con sus habilidades, es solo un inconveniente menor. Pero tendrá que conseguir una prueba formal del sanador aquí afirmando que no hubo daño. Al ver al niño obediente, los ojos de McGonagall se suavizaron. Dicho esto, hiciste un tremendo esfuerzo y lograste aprender el hechizo, mientras que un maestro sanador certificado dijo que te sería imposible lanzar magia. 10 puntos para Slytherin, dijo, y Axel podría haber jurado que él vio desgana en su expresión. Cualquiera que fuera unos años mayor se habría quedado estupefacto al presenciar este evento. McGonagall, dándole 10 puntos seguidos a un Slytherin. Eso es algo que no se ve a menudo. Axel asintió y le dio las gracias. Pero en realidad, no podrían importarle menos algunos puntos tontos de la casa. Especialmente para Slytherin. Preferiría que Slytherin quedara último en la copa de las casas. Por otro lado, Draco Malfoy, que aún no había logrado convertir su cerilla en una aguja, apretó los dientes mientras miraba a Axel. Axel también pasó el resto de la clase practicando. Por supuesto, McGonagall no detectó ninguna anomalía esta vez. La clase de Flitwick resultó ser mucho mejor ya que podía practicar libremente allí después de sentarse en el asiento trasero mientras se escondía del diminuto profesor. Susan lo había invitado a sentarse con ella, pero él se negó porque ella estaba sentada al frente. Además, Anna no parecía muy ansiosa por acompañarlo. Sin embargo, defensa contra las artes oscuras. Axel llegó temprano y ocupó su asiento trasero. Lo que no esperaba era que alguien viniera y se sentara a su lado. Axel miró a Daphne sorprendido. Había notado que la mayoría de los estudiantes de otras casas evitarían un Slytherin. Incluso el trato que Rose y Susan le habían dado había cambiado sutilmente. Entonces, no esperaba que ella, entre todas las personas, viniera y se sentara a su lado. No parezcas tan sorprendido. Estaba planeando dormir un poco así que vine aquí. Mis amigas se negaron a sentarse en el asiento trasero así que están en el frente, dijo, señalando a algunas chicas de Ravenclaw. El significado de sus palabras era claro. No soy un solitario como tú, hermano. Necesito que me informes si esa mujer viene aquí o mira en nuestra dirección. Axel arqueó las cejas. ¿No vas a intentar aprender? Daphne negó con la cabeza. Ya he cubierto el programa de estudios de primer año. Mi padre se aseguró de eso, dijo, inyectando mucho veneno a la palabra padre. La comisura de la boca de Axel se levantó. Tu padre debe haber sido un gran imbécil, dijo con una sonrisa. Después de todo, tenía experiencia de primera mano. Se sentía bien maldecir al padre de alguien directamente en la cara sin preocuparse por las consecuencias. La boca de Daphne se abrió con sorpresa al escuchar la grosera palabra, pero se dio cuenta de que efectivamente era una descripción adecuada de ese hombre. Ella asintió. Sí, él de hecho, era un imbécil, dijo, diciendo la palabra por primera vez. Se sintió liberador. Ese hombre le había prohibido hacer algo que no fuera propio de una dama. Axel sonrió de verdad esta vez. Sonaba tan inocente al decir la palabra por primera vez. Era como si estuviera corrompiendo a un niño inocente. Esta estaba resultando ser una conversación interesante. Daphne continuó, el tema de la muerte de su padre era un tema realmente refrescante. Cuando me di cuenta de que estaba muerto, sonreí de verdad por primera vez en mucho tiempo. Lo mismo le pasó a Amanda. ¿Realmente, la persona que lo mató debe ser un ángel, HM? Ja 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 ja. Axel casi se rió a carcajadas. Sí, estoy seguro.
Debe haber sido elegido por el dios, dijo, asintiendo divertido. Si bien era la primera vez que Daphne usaba una mala palabra, era la primera vez que Axel tenía una conversación agradable con alguien. Pero, por más interesante que fuera su conversación, tuvo que ser interrumpida ya que una mujer vestida de rosa con forma de sapo se había abierto paso detrás de la recepción. Bueno, buenas tardes, dijo cuando finalmente toda la clase se hubo calmado. Algunas personas murmuraron buenas tardes como respuesta. Vaya, dijo la profesora Umbridge. Eso no servirá, ¿verdad? Me gustaría que, por favor, respondiera buenas tardes, profesora Umbridge. Una vez más, por favor. Buenas tardes, clase. Buenas tardes, profesora Umbridge, le corearon. Ya está, dijo dulcemente la profesora Umbridge. Eso no fue muy difícil, ¿verdad? Varitas y plumas afuera, por favor. Lo primero que hizo la mujer después de entrar fue esto. Los primeros años no fueron demasiado sensatos y educados. Uno de los Slytherin hizo la pregunta en la mente de todos. ¿No usaremos la varita?, preguntó Draco Malfoy insatisfecho. Umbridge le dedicó su característica sonrisa espeluznante. ¿Cuál es tu nombre, querido? Malfoy infló su pecho. Soy Draco Malfoy. Heredero sangre pura de la familia Malfoy, dijo con arrogancia. Umbridge sonrió con aprobación. Oh, un sangre pura, muy bien. Verás, Draco, la magia solo debe enseñarse a las personas que son dignas. Ahora, ¿crees que todos aquí son dignos? La mirada de Malfoy se dirigió a algunos de los sangre sucia que conocía. No, dijo con una mueca de desprecio. Solo, muy bien, dijo Umbridge, interrumpiéndolo. Verás, Draco, tengo mucha magia que puedo enseñar, dijo, levitando el libro frente a ella con solo un dedo. Pero solo se les enseñará a los dignos. Mientras tanto, en la clase, cubriremos todo el programa básico que todos necesitarán para aprobar los exámenes, dijo dulcemente. El humor de Axel decayó. De alguna manera estaba seguro de que no estaría entre las personas llamadas dignas. Anfitrión, debes tener cuidado con esta mujer. Tiene un poder mágico oscuro escondido en ella. Era indetectable hasta que usó su magia hace un momento. No puede ocultarlo muy bien mientras usa su magia. Maldita sea, esta mujer, él sabía que algo andaba mal con ella desde el principio. Sus ojos le dan los mismos escalofríos que le dio el Dear Dark Eye de Daphne. Buenos instintos. Te ayudarán a vivir más tiempo. No jodas, sistema. Daphne frunció el ceño y ya no parecía tener ganas de dormir. No me gusta esta mujer, afirmó rotundamente. Axel asintió, ¿tú también lo ves? Daphne lo miró sorprendida. ¿Qué? Ella preguntó. Esos ojos. Ella es una mala persona. No recomendaría dormir, advirtió Axel. En realidad, no era asunto suyo, pero sentado a su lado, no quería verse implicado. Los ojos de Daphne se abrieron con sorpresa. Quería decir algo, pero Umbridge hizo que todos guardaran silencio mientras comenzaba a enseñarles a todos con el libro de texto. Axel se dio cuenta de que no iba a aprender nada en esa clase. Entonces, comenzó a practicar levitar debajo de su escritorio. Después de esto, llegó la hora de cenar, pero Axel no fue directamente al gran salón. En cambio, primero fue a la biblioteca. Ya se sentía letárgico por todo el esfuerzo, pero no es la primera vez que se siente como una mierda. Puede contar con los dedos cuántas veces en los últimos 3 años se sintió completamente bien, sin lesiones, sin hambre, sin congelarse de frío, sin sentir fiebre, etc. Por lo tanto, aprendió a dejar de quejarse y simplemente hacerlo. Mientras jadeaba, siguió subiendo las escaleras y recorriendo los largos pasillos antes de encontrar la biblioteca. Oye, sistema. Recomiéndame algunos libros sobre magia ofensiva y otras magias útiles que sean lo suficientemente buenos como para poder aprender de ellos, ordenó. Si esto ni siquiera puede ayudarlo tanto, está rechazando directamente todo el asunto de salvar el mundo. Afortunadamente, el sistema no resultó completamente inútil por una vez y le recomendó algunos libros que tuvo que buscar y sacar de todo tipo de lugares de la biblioteca. Se dio cuenta de que estos estudiantes listillos habían escondido los buenos en lugares donde nadie más los encontraría y que estos libros habían estado escondidos por Dios sabe cuánto tiempo. De todos modos, ¿por qué toma prestados los libros? Es porque después de asistir a estas clases, se ha dado cuenta de que incluso con su cuerpo lisiado, ya se está adelantando a lo que McGonagall y Flitwick están enseñando a los estudiantes. Lo cual no es nada de qué impresionarse, considerando la fuerza de sus enemigos. De hecho, es bastante divertido y preocupante cómo se preocupa por los matones escolares mientras tiene que luchar contra un ejército de criaturas de otra dimensión junto con el Dark Lord más poderoso. Por lo tanto, tendrá que aprender magia por su cuenta, antes que los demás. Necesita ganar fuerza rápidamente. Capítulo 15. Ya no es débil. Axel llevó los libros recomendados por el sistema al bibliotecario para que los prestara. Al ver los títulos, la señora lo miró con grata sorpresa. Ella le prestó los libros e incluso le agradeció por encontrarlos. Algunos de ellos han estado ocultos durante siglos.
No me importaría incluso si los tomaras prestados durante un año. Por supuesto, Axel tuvo que responder cómo los encontró, a lo que simplemente dijo, solo hay que encontrar los mejores lugares para esconderlos. Con los libros en su bolso, Axel regresó al gran salón para cenar. Se sentó solo en el rincón más alejado de la mesa, cerca de la mesa del profesor. Decidió revisar los libros que había tomado prestado. Mientras comía tranquilamente mientras leía uno de los libros, alguien lo molestó molestamente. Oye, escuché que estabas lisiado. Preguntó Malfoy, elevando deliberadamente su voz para que otros pudieran escucharla también. Axel mentalmente dejó escapar un suspiro. Este tipo, está empezando a ponerse de los nervios. Solo una aclaración, pero aquellos que le ponen de los nervios no suelen acabar bien. Axel asintió, mirándolo con una mirada comprensiva. Sí, rubia, debe haber sido una mierda, ¿verdad? Incluso un lisiado es mejor que tú en magia, dijo, con una mano sosteniendo una copa, mientras su rostro hacía una expresión burlona torcida. Hubo algunas risitas y abucheos de quienes escucharon. Eso debería haberlo hecho callar. Lamentablemente, este tipo era más tonto de lo que Axel creía. ¿Oh, crees que estás mejor? ¡Qué risa!, dijo, sacando su varita. Axel no parecía en lo más mínimo desconcertado. Sí, creo que sí. Al menos leí las reglas antes de venir aquí y no he avergonzado a mi casa en público, dijo antes de mirar hacia la mesa de los profesores, donde algunos de los profesores tenían sus ojos puestos en ellos. Había esperado que su jefe de casa, el profesor Snape, tomara medidas, pero el bastardo se limitó a mirarlos como si no tuviera intención de hacer nada idiota, pensó Axel. Había visto al mismo tipo tomar medidas contra varios Gryffindors esta mañana por las cosas más pequeñas. No importa, aparentemente alguien podría igualarlo en su mezquindad. Señor Malfoy, va contra las reglas apuntar con su varita a un compañero de estudios. 5 puntos menos que Slytherin, dijo McGonagall desde su asiento. Axel estaba sentado en un rincón, siendo el más cercano a los profesores por una razón después de todo. Valía la pena mirar el rostro de Malfoy en ese momento. Y al perder puntos, incluso los otros Slytherins lo miraron. Sangre pura o no, eso era enteramente culpa suya. Era como un Gryffindor mientras que el otro chico actuaba como debería hacerlo un Slytherin. El rostro de Malfoy se puso morado mientras miraba a Axel con enojo. Me encontrarás en la clase de duelo, Entonces te mostraré quién es mejor, dijo antes de irse. ¿Clase de duelo, eh? Axel casi lo había olvidado. Era mañana y se celebraba junta para todas las casas del mismo año. Miró al profesor que les iba a enseñar duelo. Era una hermosa mujer alta y atlética con cabello rubio y ojos color avellana. Su nombre era Alice Longbottom, una ex Auror y una famosa duelista. Neville Longbottom no actúa con tanta confianza en Hogwarts sin ningún motivo. Su madre enseña duelos en Hogwarts. Axel habría esperado con ansias la clase de duelo si tuviera una buena formación y un cuerpo sano. Pero en su estado actual, va a ser difícil. Pero todavía tiene que irse. Él no sabe nada sobre combate mágico y las peleas de ahora en adelante involucrarán mucho magia. Esa noche, lo primero que hizo después de ir a los dormitorios de Slytherin fue cambiar la placa de su puerta por otra placa que contenía un nombre diferente. Este estaba pegado a una habitación que no estaba ocupada por nadie. Después de eso, puso la placa de su propia puerta en su bolso y abandonó los dormitorios para siempre. Aunque técnicamente también podría quedarse en otro dormitorio, no vale la pena quedarse en este lugar por más tiempo. La gente aquí es muy golpeable y sus manos lisiadas le pican desde hace un tiempo. Malfoy ya lo persigue y tomar represalias abiertamente atraerá atención y curiosidad sobre sus antecedentes. Ahora que no tiene un lugar a su nombre en este enorme dormitorio, nadie descubriría que nunca se quedó en su habitación. Hay tantas habitaciones y ni siquiera encontrarían su nombre. Esto es en caso de que alguien como Malfoy intentara tenderle una emboscada por la noche, solo para descubrir que no estaba en su habitación. Entonces pueden quejarse de que ha estado infringiendo el toque de queda. Ahora, no se molestará en aparecer aquí en absoluto. Hay tantos estudiantes que ni siquiera él puede decir si alguno de ellos vendrá al dormitorio todas las noches o no. Con las cosas arregladas, había abandonado oficialmente los dormitorios de Slytherin. De alguna manera, ahora se sentía mucho más cómodo. Quizás ya esté acostumbrado a vivir sin hogar. Ahora puede quedarse donde quiera en este castillo. En este momento, aunque estaba muy cansado, decidió practicar algo de magia y oclumancia primero. Estar cansado no es excusa. Si puedes hacerlo sin sufrir ninguna consecuencia, entonces simplemente estás siendo un vago. También ayuda a que tenga un impulso genuino por aprender magia. Mientras navegaba entre sus clases hoy, también había estado buscando lugares para practicar magia y dormir. Se había topado con una sala enorme con cientos de maniquíes de entrenamiento, dianas y otros equipos de duelo. Era el lugar donde habitualmente se realizaban las clases de duelo. Pero, por supuesto, él no irá allí ahora.
No es el único que querría practicar magia de noche. Por lo tanto, está seguro de que definitivamente habría alguien más allí, o al menos los prefectos irían allí para comprobar si había alguien allí. Durante el día, había robado casualmente algunos muñecos y objetivos de allí después de confirmar con el sistema que no había ningún riesgo. Ahora serán de su utilidad. Regresó al salón de clases que ayer era su dormitorio, cerró la puerta con llave y colocó los muñecos y los objetivos. Hasta ahora, solo había aprendido 3 hechizos. 1, Lumos. 2, Levitación. 3, Transformación de una cerilla en aguja. Bastante inútil, si lo digo yo mismo, murmuró. Sacó los libros que había tomado prestados de la biblioteca. Tragó hojeando las páginas de algunos de los mejores libros de la biblioteca de Hogwarts, tragó saliva al ver tantos tipos de hechizos. Estos incluían los hechizos del plan de estudios normal de Hogwarts, así como los otros hechizos. Y la dificultad varió desde el primer año hasta el 7º año y algunos incluso más. Está bien, empecemos despacio, murmuró. Estaba seguro de que no podía aprender ninguno de ellos con sus discapacidades. Diablos, incluso su luz Lumos es bastante débil y fluctuante. Por lo tanto, tiene que hacer algo al respecto. Tiene que haber una manera. Ese es su objetivo principal. Su otro objetivo inmediato es aprender algunos hechizos que puedan usarse incluso en su estado lisiado. Para eso, examinó su estado actual. Sus manos, específicamente sus dedos, habían sufrido daños importantes y tenía poco o ningún control sobre ellos. Pero sus piernas, aunque le duelen todo el tiempo y no puede hacer movimientos rápidos, todavía están bien. Es decir, todavía no ha perdido el increíble equilibrio y la gracia de un maestro ladrón. Se puede usar, pensó mientras todo tipo de escenarios de lucha pasaban por su mente. Muy bien, sistema, ¿puedes decirme qué hechizos puedo lanzar con mi condición actual y que me son útiles? Con 9% de aprobación, afirmativa. Es posible si lo preguntas. El sistema le recomendó algunos hechizos que podía practicar. Sistema, ¿estás seguro de que puedo hacer todo esto? Preguntó Tris, comprobando el nivel de dificultad de algunos de los hechizos. Hubo uno incluso por encima de la dificultad del 7º año. Afirmativo. Como mencioné anteriormente, tienes un talento mental extremo, Axel. Ni siquiera los mayores de 7º año pueden recibir una maldición Cruciatus sin sufrir daño mental. Un hechizo requiere contribución tanto mágica como mental para completarse. Los hechizos recomendados por el sistema necesitan alrededor del 90% de contribución mental y solo el 10% de mágico. Excelente. Miró los hechizos. Algunos de ellos tardarán mucho en practicarse. Es mejor aprender primero los más fáciles para tener al menos un mínimo de seguridad. Para que no quede indefenso en caso de que alguien lo ataque. El primer hechizo. Un hechizo que produce humo. Sí, como ladrón experimentado, conoce los requisitos fundamentales para volverse fuerte. Paso 1. Aprende a distraerte y correr, para sobrevivir el tiempo suficiente para hacer que las tornas cambien. Eficio Fumus. Crear humo se suponía que debía producir una corriente continua de humo bastante espeso. Pero cuando murmuró el encantamiento sin mover la varita, su varita produjo algunos vapores como si los expulsara tosiendo. Pero Axel realmente sonrió. Esto ya era mucho mejor que la mayoría de sus intentos de usar otros hechizos. Y este hechizo no necesita ninguna dirección por lo que los movimientos de la varita son redundantes. Después de leer la teoría unas cuantas veces más y obtener una imagen perfecta de los vapores que quería, lanzó el hechizo con mucha más concentración y mucha más fuerza. Esta vez, pudo producir humo, e incluso si la potencia fuera un poco menor, aún así haría el trabajo. Lo lanzó unas cuantas veces más, mejorando cada vez. Está bien. Dijo antes de pasar las páginas. Antes de probar otro hechizo de la lista, tenía que probar una cosa. ¿Podrá siquiera dar en el blanco? Para descubrirlo, probó el hechizo de chispas rojas. Es solo un hechizo que envía un rayo de luz al objetivo. Sin poder de ataque. Utiliza muy poco poder mágico. Vermellón. Cantó, apuntando al objetivo. Maldita sea, murmuró después de mirar los resultados, su voz llena de amargura. Había errado por completo el objetivo. Mirando sus manos temblorosas que alguna vez fueron capaces incluso de lanzar cuchillos con precisión, suspiró. Por ahora, no puede aprender ningún tipo de hechizo de rayo disparador como Stupicio Expelliarmus con esta puntería de mierda. Pero no se perdieron todas las esperanzas. Todavía había hechizos que podía realizar. El hechizo suavizante o el hechizo pulidor. Temporalmente hace que el objeto sea muy suave al colocar el hechizo mágico en capas encima del objeto. El efecto del hechizo se puede acumular. Nitorem lubricante. Una vez más, no hay necesidad de dirección. Este es otro hechizo que puede usar muy bien. Esto va a ser muy útil. Rápidamente aprendió esto y también su contraencanto. Ahora, para el próximo y probablemente el último hechizo de hoy. Electric Zap. A él realmente le gustó mucho este. Fue uno de los hechizos más singulares del libro.
Simplemente cantas el hechizo repetidamente. Después de cada canto, la carga sigue acumulándose en tu varita. La cantidad de carga que puedes acumular depende de tu fuerza mental. Leyó detenidamente la teoría. Uno de los beneficios de estos libros fue que la teoría y la explicación eran bastante precisas y prácticas. Después de desarrollar su intención por un tiempo, lo intentó. Eléctrica impulsa, murmuró, y fue recompensado con un pequeño viaje de tiburón en su varita. Él sonrió. Poniendo más potencia, lo intentó de nuevo. En su segundo intento, la chispa tuvo mucha más potencia que la anterior. Esto realmente es bastante interesante, murmuró. Unos minutos más tarde. Crujido, crujido, crujido. Esto es increíble. Exclamó por encima del fuerte crujido, mirando su varita crepitar con una increíble cantidad de poder acumulado en ella. Estaba sufriendo una cantidad tremenda de dolor en este momento. Era casi similar a Cruciatus. Y fue porque usar magia duele incluso cuando solía usar un poco de magia. En este momento, había agotado toda su magia y la mantenía entera con su poder mental. La cantidad de veces que un mago promedio podría acumular la carga con esto fue 3 veces antes de que le estalle en la cara porque no puede controlarlo. ¿Cuánto ya he cargado, sistema? Preguntó al sistema mientras toda la habitación estaba iluminada con un deslumbrante resplandor azul. Axel, ya has cantado el hechizo exactamente 34 veces. Se recomienda que no vaya más lejos. Axel ya se sentía mareado. Parece que este era el alcance de su magia, por ahora. Punto. Su poder mágico. Todavía le sobraba algo de poder mental. Oye, sistema. ¿Cómo lo cancelo? Preguntó. No hay manera de que puedas liberarlo aquí sin hacer explotar las cosas. Tienes que soltarlo por la ventana. ¿Qué? ¿Esta cosa también se puede lanzar? Pensé que esto no era un ataque a distancia y que tenía que tocarlos con mi varita para poder atacar. Preguntó. Sí, pero la cantidad de poder mágico que le has puesto ha hecho posibles los ataques a distancia. Está bien, Axel no se demoró más. ¿Cómo hago esto? Un momento después, un relámpago azul brillante voló hacia las nubes, dejando un fuerte sonido de trueno tras él. Axel se quedó allí, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, mientras luchaba por mantenerse de pie. El sistema tenía razón. El poder mental puede ser de gran ayuda. En realidad, no es tan débil como pensaba. Le vino a la mente la imagen de una mujer hermosa pero maliciosa. Perra, ¿quién dijo que soy débil? Murmuró antes de caer al suelo, ya dormido / inconsciente.